Y estamos listos entonces para seguir, perdón, con nuestra próxima parte que nos va a dar el padre Eliodoro, el sacerdote en el equipo de RICA, compartiendo la visión del proceso del RICA, colaboración en catequesis y liturgia. Padre Elio. Muchas gracias. Pues bien, ya en cierta forma algunas de las partes importantes del papel del sacerdote dentro del proceso de el RICA lo ha mencionado Dolores. Primero, más que nada, una de las cuestiones esenciales dentro del proceso es que el sacerdote esté envuelto en esto desde el principio. Desde el principio se dé cuenta y si es posible, él mismo pueda tomar parte en las entrevistas iniciales de los catecúmenos y de los candidatos. Eso como parte del proceso. Por una parte, tan importante que el sacerdote no tenga sorpresas ya cuando estamos adentrados en el proceso del catecumenado o del proceso del RICA. Y en esto sabemos que no es nada, si podemos decirlo, en cierta forma, no es nada extraño que el sacerdote, cuando no se envuelve en el proceso del RICA, le cae de pronto de sorpresa que están una pareja, ya sea para uno de ellos para ser bautizado, para recibir los sacramentos de iniciación o para completar los sacramentos de iniciación por la confirmación y la Eucaristía, de que al último, ya cuando ellos están ya para recibir los sacramentos, se da cuenta que no están casados a la iglesia. Ya es muy tarde para decirles a ellos, no pueden recibir los sacramentos a menos de que su matrimonio esté regularizado dentro de la Iglesia Católica como sacramento. Y entonces, para las personas que se han venido preparando para todo este proceso y que ellos estaban asumiendo que iban a ser iniciados, les va a caer como un balde de agua fría que les digan, no van a poder ser bautizados, no van a poder recibir confirmación, no van a poder recibir la Eucaristía porque no están casados. O aún todavía más importante es que el sacerdote se familiarice con el proceso del RICA, porque muchas veces ellos mismos no están familiarizados con el proceso. Y entonces muchos de ellos piensan que no, que primero tienen que recibir los sacramentos antes de casarse. Y es un no con N mayúscula. No, tienen que regularizar su matrimonio antes de completar su iniciación cristiana. Entonces, estar involucrado el sacerdote desde el principio es esencial. Que sepa quiénes son los catecúmenos, que sepa quiénes son los candidatos, que sepa en qué situaciones están y darse cuenta de que hay situaciones que hay que resolver tal vez antes de que ellos sean aceptados dentro del proceso. Porque de hecho, las normas del RICA nos dicen que ni siquiera pueden ser aceptados como parte del proceso si su matrimonio no está regularizado.
Unos piensan, ah, no, pues vamos a aceptarlos y ya dentro del proceso podemos casarlos. Las normas del catecumenado no nos dicen eso, nos dicen no pueden ser aceptados hasta que no su situación matrimonial esté resuelta. Por darles un ejemplo nada más. Entonces, ya Dolores nos decía que hay muchos aspectos dentro del catecumenado, tanto como la catequesis, como la convivencia, como el poder ellos involucrarse en algún tipo de servicio social a la comunidad. Bueno, en todo esto tiene una parte importante de todas esas actividades, el sacerdote tiene que ser parte de eso. Y esto solamente he estado hablando de este proceso. Otra parte muy importante, yo creo que es la más esencial del sacerdote, es la parte litúrgica. Porque normalmente es el sacerdote el que va a presidir los momentos litúrgicos del proceso del catecumenado, sea la ceremonia de recepción, cuando se aceptan como catecúmenos, sea el momento en que es el rito del envío hacia hacia el rito de la elección, sea los escrutinios con todos sus elementos, sea en la entrega de los símbolos, el símbolo de la oración del Padre Nuestro, el símbolo de la fe, el credo, sea la ceremonia, si se hace del darle, si escoge otro nombre bautismal la persona que va a ser, que sea bautizada, todas esas liturgias, el sacerdote tiene que estar tan, si puedo decirlo, imbuido en ese espíritu de la liturgia que sepa lo que está haciendo. Como les digo, muchos no están familiarizados con el proceso de el RICA. Y entonces, no, también otra de las cosas que no saben muchas veces es que un niño de la edad de razón que no ha sido bautizado ya no se bautiza como un bebé. O sea, el niño que tiene uso de razón de los 7 años en adelante y no ha recibido bautismo, no lo bautice, el sacerdote no lo bautice como a un bebé. Tiene que, dice el derecho canónico, todas las personas que han llegado a la edad de razón en cuanto a la iniciación cristiana tienen que ser tratados como adultos. Por lo tanto, niños de la edad de razón entran también a un proceso de catequesis, a un proceso de catecumenado y entran en toda la situación. Entonces, muchos sacerdotes quieren bautizarlos simplemente como si fueran un bautismo de un infante, y luego después que haga la primera comunión y después que haga la confirmación. No es opcional, ¿sí? Los niños de la edad de razón no es opcional y eso lo tiene que saber el sacerdote, porque a veces lo sabe el catequista, la catequista, lo sabe el que está encargado del proceso del catecumenado, pero el sacerdote no lo acepta y dice, no, vamos a bautizarlo, después se le darán los otros sacramentos. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve de que los catequistas o los coordinadores del catecumenado lo sepan si el sacerdote no lo sabe o si lo sabe y como quiera quiere hacerlo
De otra manera, muchas veces dice, no, es que si le hacemos todos los sacramentos ya no van a volver. Si nosotros no los envolvemos de manera que formen parte integral de la comunidad, obviamente que no van a volver. Pero Padre, sí, sí. perdón, Andrés Chávez tiene una pregunta. Andrés, ¿te puedes, sí, gracias. Me quería preguntar, padre, qué recursos existen para que los sacerdotes se familiaricen con todo el proceso de RICA y lo puedan apoyar como es debido. ¿Hay algunos recursos para ellos también, así como los que estamos teniendo el día de hoy? Bueno, en realidad sí los hay, pero va a depender de que ellos quieran ser parte de tomar ventaja de los recursos. Ya se había dicho, tenemos cursos del RICA en Chicago, tenemos también cursos virtuales, los tenemos hay una área especial del catecumenado cada año, que son la semana de estudio de la conferencia del suroeste para la liturgia. Tiene toda una área de catecumenado en cada año que se hace el estudio de liturgia. Ahora, otra de las cosas que serían ideales es que dentro de la oficina de la educación continua de los sacerdotes, lo ideal sería que parte de ese currículo fuera que ellos tuvieran formación del catecumenado. Porque nosotros como sacerdotes tenemos lo que le llamamos Clergy Days, días del clero. Y entonces, de hecho, ya Gigi, un día de Clergy Day, ya hizo una presentación sobre el catecumenado. Entonces, sí. Especialmente para los sacerdotes. Sí. Y espero volverlo a hacer en un futuro no tan lejano. Eso espero. Entonces, los recursos están ahí. Que el programa de educación continua o que los sacerdotes no se interesen, eso es otra cosa. Ya sería otro asunto. Pero los recursos están disponibles. Okay. Otra vez, Gigi ha hecho presentaciones. Yo puedo hacer presentaciones si se me pidiese. Tenemos a Dolores. Podemos traer a alguien de nivel nacional, pero es cuestión de que nos lo pudieran pedir y poder presentar que los recursos están ahí. Padre Helio, perdón. Sí. Yo tuve una ocasión hace muchos años atrás. Sí. Le estaba compartiendo al que era mi párroco en El Paso, sí. Con mucho entusiasmo lo que habíamos hecho en la vigilia pascual de iniciar a personas y todo. Y este sacerdote, por no saber, me dijo, ay, ustedes americanos inventan muchas cosas. Nosotros no tenemos todos esos ritos aquí. Le dije, padre, discúlpeme que lo corrija, pero este no es un ritual americano, es un ritual a nivel de la iglesia mundial, de la iglesia romana, latina, y viene desde Roma, padre. Entonces, el hecho de que no lo hacen en México con frecuencia, pues eso yo no lo puedo controlar, pero se está esparciendo en Estados Unidos. Y pues, entonces a veces ellos por no conocer bien pueden entrar en algún error, no por mala voluntad ni no por flojera, sino que no saben lo que existe y no lo que se les pide. Entonces, por eso les digo, como equipo, inviten a su sacerdote a que venga a sentarse con ustedes en conversación. A veces quieren, a veces no, pero invítenlos. Sí. Entonces, sí, o sea, en otras palabras, el sacerdote debe ser parte del equipo. Debe ser parte del equipo del catecumenado y por lo tanto estar totalmente involucrado, familiarizado con el proceso, pero sobre todo familiarizado con los ritos, porque es en la parte en que él entra de una manera más
más directa en cuanto a las actividades que se hacen del proceso del catecumenado. La parte más importante del sacerdote es que es el que preside los ritos de los catecúmenos o los ritos también que tengan que ver con aquellos que están llamados de los candidatos, los llamados a la conversión continua. Padre, le quería hacer un comentario sobre una limitación o que puede existir también en el caso de que no es el pastor de la iglesia o el sacerdote de la iglesia a quien le puede tocar la celebración del rito. A lo que me refiero es cuando hay el caso de un sacerdote visitante que solamente va a celebrar la misa dominical a esa parroquia en español. Y si aunado a eso sucede lo que usted comenta, que a veces puede no estar familiarizado con el rito y ese día le dicen, oye, el día de hoy nos toca, vamos a hacer el segundo escrutinio. Se queda así como que, ¿de qué me estás hablando? Sí. Y a veces, si nosotros como parte del pueblo de Dios no vemos que el sacerdote tiene muchas dudas durante la celebración del rito, a veces la gente queda hasta un poco confundida como, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué acabamos de hacer? ¿O claro por qué hicimos eso? Entonces lo que usted dice es muy cierto. Deberían de usar más esos recursos que existen para que hubiera una promoción más amplia y la gente lo entendiéramos mejor. Muy bien. Andrés, gracias por tu comentario. Es muy apropiado. Y mi sugerencia sería esta. Si, por ejemplo, quien coordina el programa del catecumenado sabe con anticipación que en el primer escrutinio, el segundo, el tercero, no va a ser el párroco el que va a celebrar, sino que sucede que va a ser un sacerdote que va a estar de visita. Mi sugerencia es que con anticipación, una vez que sepan quién va a celebrarlo, se pusiera esa persona en contacto con el sacerdote y le dijera, bienvenido, sabemos que este día va a venir a celebrar la misa, quiero hacerle saber que ese día tenemos el primer escrutinio. Si no está usted familiarizado con la ceremonia, aquí le envío el esquema o aquí le envío toda la liturgia, que se le enviara en copias, ya sea copias por fax o por documento o por correo, como sea, pero enviarles toda la ceremonia y decirle, aquí, si no está familiarizado usted con la ceremonia, aquí está la ceremonia para que él la vaya viendo con anticipación y se familiarice y que no le caiga de sorpresa, es decir, le toca hacer el primer escrutinio y que él diga, yo no sé ni qué es eso, y eso con qué se come. Entonces, no, que él ya por lo menos que no lo sorprendan o sea, yo no culparía, o sea, vamos a decir, la responsabilidad primaria del sacerdote es que esté familiarizado con los ritos, pero en el caso de que no lo estén, entonces es responsabilidad de quien coordina. El coordinador. Sí, una responsabilidad mutua. Sí, aquí está el esquema, aquí está la ceremonia. Esto es lo que tiene que hacer, pero no ese día, por lo menos con una semana de anticipación, enviárselo a quien va a presidir ese día. ¿Sí? Tengo una pregunta, padre Elio. Sí. Yo sé que, por ejemplo, los diáconos permanentes pueden ofrecer los ritos menores del RICA, y eso es una de las cosas que hago en la entrenación de los diáconos permanentes. Pero cuando estamos hablando de los escrutinios, de las presentaciones, etcétera, etcétera, o sea, estos ritos más públicos, más que se celebran dentro de la misa, ¿que podrían tener algún rol a los diáconos permanentes o siempre es responsabilidad del celebrante? Siempre el que preside. El que preside, ok. Siempre el que preside es el responsable de la ceremonia.
Si vamos a decir que en esa ocasión no hubo sacerdote y que no hay un sacerdote a 100 millas a la redonda y que el diácono está haciendo una celebración dominical sin la misa, fuera de la misa, y él es el que preside, él va a hacer el escrutinio, porque él es el que está presidiendo. Pero si el sacerdote preside y está el diácono, no le toca al diácono presidir. Como por ejemplo, vamos a decir, en cualquier rito, en una boda, el que preside la Eucaristía es quien preside el sacramento. Sí. Muchas gracias por esa aclaración. Había tenido esa duda. Gracias, Padre. De nada. Y entonces, bueno, ya un poquito ya para ir concluyendo, pues les decía, tanto en el proceso, tanto en el equipo, tanto en la catequesis, tanto en las actividades, tanto en el inicio también de las entrevistas con los que están interesados en el catecumenado, el papel del sacerdote es una figura importante, sobre todo porque también ellos lo van a ver, o sea, la persona que está como coordinadora es importante, pero una persona que está interesada en el proceso del catecumenado y en todo este proceso ve una ausencia prácticamente total del sacerdote, como que no es de muy buen testimonio ni por parte del sacerdote y no de mucho ánimo de que el que está interesado en el proceso vea que hay una ausencia de aquel que es el encargado en muchas maneras, pero espiritualmente, de la comunidad a la que esta persona se quiere integrar. Entonces, de ahí que su papel o su rol sea tan importante en eso. Pero luego otra vez vuelvo a repetirlo, pero la parte más importante es que el sacerdote conozca todo el proceso de los ritos. Que pueda ver que en los ritos hay ritos opcionales y hay ritos no opcionales. Y que entonces en los ritos opcionales él puede hacer la decisión junto con los coordinadores si se hacen o se excluyen, pero que sepa cuáles son los que no son opcionales y que por lo tanto deben de celebrarse. Hay muchos sacerdotes que ni siquiera saben que no es opcional enviarlos al rito de la elección. No es opcional, deben enviarlos al rito de la elección ya sea con el obispo auxiliar o el arzobispo, pero el rito de la elección no es un rito opcional. Y los escrutinios, como ya lo había mencionado Dolores, no son opcionales, son parte esencial del proceso. De los últimos momentos intensos de preparación a recibir los sacramentos en la Pascua. También otra de las partes que el sacerdote tiene que ser parte esencial es de lo que se llama la fase postbautismal. Muchos piensan que ya los bautizaron, ya se acabó. Y entonces, no, tenemos esa base posbautismal de los neófitos. Neófito es una palabra del latín, un nuevo nacido, un recién nacido. Los bautizados en la Pascua son como recién nacidos y tenemos que alimentarlos. De ahí que venga la parte de se me olvida el término. La catequesis postbautismal. Postbautismal, que forma parte de lo que es la explicación de los sacramentos,
Ay, La mistagogia está la buscando. mistagogia, sí, gracias. Es parte Mistagogia. de la mistagogia. Veamos, por ejemplo, tenemos un San Agustín de Hipona, que tiene que tiene muchas de sus homilías mistagógicas que son geniales. ¿Por qué no el sacerdote forma parte de la mistagogia? ¿Por qué? Porque él es el que celebra esas acciones o ritos litúrgicos. Y entonces la mistagogia, tanto como la catequesis postbautismal, es para los neófitos como una manera, de hecho, San Agustín así lo decía, es que les es como si les estuvieran, en lugar de darles a los neófitos carne, les están dando leche, porque todavía no pueden digerir carne. Entonces también esa es otra parte importante, que el sacerdote no piense que ya se acabó todo con los ritos de iniciación cristiana, que sigue todo un proceso del proceso en los ritos, la catequesis postbautismal, y que ahí entra una parte muy importante que es la mistagogia. ¿Sí? Bueno, pues entonces, no sé cómo estemos. Yo por lo pronto creo que ya he dicho algunos de los puntos más importantes. No sé, si quiere Dolores, algunos comentarios que quiera hacer. Sí, padre. Voy a brincar aquí. I'm going to jump in. Okay. Sí, por favor. Eso de que el sacerdote conozca bien el ritual. A veces el ritual mismo, como dijo el padre, presenta algunas opciones. Entonces, por ejemplo, en el primer rito para llegar a ser catecúmeno, si ustedes estudian bien el libro ritual, van a ver que a veces indica con una letra A o B. En la misma sección, por ejemplo, en el diálogo de apertura, dice A. El celebrante pregunta, ¿cómo te llamas? Y el candidato responde con su nombre. Esa es la elección A. O otra forma de hacer ese mismo llamado es el celebrante dice en voz alta el nombre de cada candidato. Julia Pérez, y Julia contesta presente. Entonces, ya estando en la liturgia, ese no es el momento para que el sacerdote decida, ay, voy a usar A o B, ay, ¿cuál voy a usar? ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que no se preparó bien, porque esa es una opción. Y muchas de las cosas que suceden en el rito están escritas en letras rojas, que le llamamos las rúbricas. Y muchas veces cuando un sacerdote se atranca o se detiene mucho, es que está leyendo las rúbricas en la misa. Las rúbricas son las instrucciones y queremos que esta celebración se desarrolle con tanta fluidez y con tanta gracia que el sacerdote ya sabe de antemano, cuando llegamos a este punto del ritual, yo voy a usar la opción A. ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Tú cómo te llamas? Juan. ¿Tú cómo te llamas? Pito. ¿Tú cómo te llamas? Petra. Entonces, ya sabe que luego, después de usar esa opción, se brinca a la siguiente pregunta. ¿Ok? Pero ese no es el tiempo de leer las rúbricas. Es el tiempo de ya saber, me voy a esta opción, de ahí me voy a esto, de ahí me voy a esto. Por ejemplo, la siguiente pregunta dice, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Si es un grupo chico de personas, digamos, van a ser como 3 o 4 catecúmenos, el sacerdote puede elegir hacer la pregunta individualmente a cada uno de ellos y dejarlos que contesten individualmente. Si es una parroquia grande como mi parroquia y van a ser 20 personas que van a entrar,
pues se tomaría bastante tiempo para hacerlo individualmente. Entonces hay que usar la opción de hacer la pregunta en general una vez que le pides a la iglesia de Dios y luego ellos colectivamente contestan con la respuesta que está en el libro. Si el sacerdote es un grupo chico y les hace la pregunta individualmente, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Y van a contestar individualmente. Quizá uno de ellos diga, yo le pido a la iglesia de Dios su amor. Yo le pido a la iglesia de Dios su apoyo. Yo le pido a la iglesia de Dios X, ¿verdad? Entonces, él tiene que estar cómodo con la respuesta del individuo, que no es la respuesta que está en el ritual. Luego, algunos van a decir, le pido a la iglesia su amor y le pido que me compartan la fe. Entonces, él sigue con la otra pregunta. ¿Y la fe que te otorga? Ellos pueden decir la vida eterna con Dios, ser miembro pleno de la iglesia, ser miembro del cuerpo de Cristo, etc. Entonces, aunque el libro nos da un texto fijo, también la rúbrica nos dice hay opciones para usar esta sección de este ritual. Y luego, por ejemplo, en lo que se llama la primera aceptación del evangelio por los candidatos, hay 3 opciones, A, B y C. Y cada una es semejante a la otra y termina con una pregunta. Dolores, no te podemos oír. Ay, perdón. Cuando volteas la cara, ya no te oímos. Sorry. Se me olvida el micrófono. Entonces, hay 3 opciones en esa primera aceptación del evangelio por los candidatos. Entonces, un sacerdote bien preparado dice, en esta ocasión quiero usar la opción B. Y ese párrafo que esa admonición que les está dando a los candidatos, entonces termina con unas preguntas. ¿Están ustedes dispuestos a abrazar esta vida con la ayuda de Dios? Y pueden contestar colectivamente, o si son un grupo chico, pueden contestar individualmente. Mucho depende de todo eso. Luego hay una oración dirigida a sus acompañantes. Entonces el sacerdote también tiene que saber, no nada más las personas que están, que son los catecúmenos van a estar enfrente de mí, sino que van a ser doble el número porque van a estar sus acompañantes con ellos. Y ellos van a saber cuál es el acompañante porque les hemos dicho a los acompañantes que les pongan la mano sobre el hombro para indicar que ellos son los guías, ellos son los acompañantes que traen a este catecúmeno. Muchas veces ayudan los gafetes, ¿verdad? Los name tags para ayudarlos a saber todo esto. Pero una de las cosas es que el sacerdote no esté solamente levantando palabras de la hoja del libro, sino que este diálogo que sucede entre él y los candidatos sea tan natural que es como tener una conversación sagrada con ellos. ¿Okay? Entonces, como el padre Eliodoro sugirió que si sabemos que va a ser un sacerdote visitante a nuestra parroquia y en esta misa ya se programó que va a ser cierto rito celebrado, yo quiero añadir que además de mandarle una copia del ritual, quiero sugerir que le ofrezcan su tiempo. Padre, si usted gusta, si puede llegar unos 20, 30 minutos antes de la misa, yo me puedo reunir con usted y podemos repasar todo para quitarle todas sus inquietudes. Padre, si usted prefiere, le podemos dar un script, un escrito que tiene marcado todo lo que usted va a decir o todo lo que usted va a hacer en el ritual. Padre, si usted prefiere, podemos poner
al diácono o a otro acólito, no monaguillo, acólito, como un maestro de ceremonias que le ayude a moverse de una parte a otra o que le indique en el ritual en dónde va o que apunta a lo que tiene que decir. Entonces, hay muchas diferentes maneras también de ayudar a un sacerdote visitante y también al párroco a veces a que siga en el ritual con mucha gracia, con mucha fluidez, con mucha naturaleza en su estilo y que se convierta todo esto en un evento muy sagrado para las personas que están celebrando ahí. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario tocante a cualquier ritual? Una de las, perdón, padre, una de las cosas que se me ocurre, y esto es un punto importantísimo, esto pertenece a los que son catecúmenos, es decir, que nunca han sido bautizados. El primer sacramento de reconciliación es el bautismo. Entonces, si tenemos personas que nunca han sido bautizadas, espero que no tengan que oír de que tienen que ir a confesarse antes de ir al bautismo, porque ese es un error teológico. ¿Ok? Ese es un error teológico. He escuchado yo eso. Estas personas se tienen que confesar antes de su bautismo, confirmación y Eucaristía. No. Primero es el bautismo. Ese borra todos los pecados. Obviamente, estas personas ya se han arrepentido. Obviamente, estas personas quizá hasta han visitado con el Padre, le han dicho, oiga, Padre, mire, yo estaba en error y ahora pues espero el bautismo para el perdón de todos mis pecados. Luego se confirman, reciben la Eucaristía y después se les apoya, se les anima, se les enseña cómo el sacramento de la reconciliación los regresa a esa gracia bautismal con la que primero fueron perdonados sus pecados. Y eso, la reconciliación siempre los regresa a esa gracia. Gigi. Gracias, Dolores. Ese es un punto muy importante. Yo también lo he oído. Ese error, más bien, he oído ese error. Al mismo tiempo, una cosa que sí sugiero, durante el tiempo de la mistagogia, después de la Pascua, una de las cosas que yo sugiero es algo que yo hice siempre cuando tenía mi proceso de rica parroquial, es que más cerca al Pentecostés, hago los arreglos para que todos los neófitos de esa clase puedan tener la experiencia del sacramento de reconciliación. O sea, los que eran catecúmenos y los que eran candidatos ya son todos neófitos, ¿verdad? Entonces, como no tuvieron los catecúmenos la experiencia de su primera reconciliación, que sí lo tuvieron los candidatos, así de una manera más cómoda, ¿verdad? Les damos esa oportunidad para que adelante, después, durante el año neófito, tengan la confianza de poder ir al sacramento ellos mismos. ¿Me explico? Sí. Bien, eso sí es importante porque he conocido a personas que han sido catecúmenos que recibieron sus 3 sacramentos y nunca aprendieron qué es la reconciliación porque no lo tuvieron que recibir y nunca lo han recibido 3, 5 o 10 años después. Entonces no queremos dejarlos así sin esa oportunidad. Gracias. Gracias, Gigi. Otra cosa que viene a mi mente es, y estos no son tanto puntos litúrgicos, aunque sí, pero
porque toca en la liturgia, pero el padre Eliodoro estaba mencionando que los niños que ya cumplieron los 7 años y tienen el uso de razón, que deben de entrar en este proceso del catecumenado. Obviamente, nuestra catequesis va a usar un lenguaje adaptado y apropiado para sus edades. Claro. ¿Okay? Hay algunos niños muy astutos, muy listos, muy, digo, son como esponjas, todo aprenden. Y quizá podemos usar unos conceptos un poquito más adultos y tenemos que conocer a nuestros niños. Hay unos niños pobrecitos tan apagados y tan, ¿verdad? No han tenido mucha experiencia de aprendizaje. Entonces, para ellos, las experiencias los van a traer a un conocimiento. Entonces, ahí sí entra muchísimo la creatividad de los catequistas para ayudarlos por medio de varias actividades a que conozcan todos los conceptos y principios, no solamente de los evangelios, sino también del catecismo de la Iglesia Católica. Llegando a lo que es la vigilia pascual, dice, esto es en el derecho canónico, dice, el sacerdote que bautiza a un individuo por ley canónica, por derecho canónico, está obligado a celebrar la confirmación y la Eucaristía en esa misma celebración con esa persona. Exacto. También he escuchado que muchos dicen, oh no, los voy a bautizar y les doy su comunión, pero yo no los confirmo, eso es para el obispo. Pues no, eso es en otro caso diferente, no es para los que se están iniciando plenamente. Aunque tengan 10 años, se inician con los 3 sacramentos en la vigilia pascual. ¿Ok? Eso es por ley canónica. Sí, Así esta es. es una importante aclaración. Está en el rito, tanto como en la ley canónica. Y también no sé cuántos de ustedes son responsables para la iniciación de niños, además de los adultos. ¿Cuántos de ustedes son responsables para los niños, además de los adultos? Muy pocos, muy pocos. Bueno, si son responsables de los dos grupos, y hay bastantes personas que sí, y si las personas responsables para el RICA de niños es el líder catequético, es esencialísimo que tengan también su copia de los ritos de RICA y se concentren, por favor, en las secciones 252 a 330, porque esa sección es dedicada a la iniciación cristiana de los niños que han llegado al año de razón, ¿verdad? Que han llegado a la edad catequética. Uso de razón. Sí, gracias. No tengo el rito enfrente de mí, pero más o menos, ya sabe. Pero sí es de no página, sección 252 a 330. Porque muchos líderes catequéticos se hacen responsables porque son de los niños, pero tienen que entender esta parte en particular. Y ustedes, si son responsables para los adultos, si otra persona que está en el lado catequético se encarga de iniciación de los niños, comparta esta información con ellos, especialmente esta parte, porque hay cosas que son diferentes para los niños. Por ejemplo, el rito de elección, como dice el padre, que no es opcional, eso es para los adultos, es opcional para los niños. Ya eso es lo que dice el rito. Sí pueden ir, no hay ningún problema, pero es opcional.
Otra cosa, dentro de los escrutinios, es necesario que los adultos celebren los tres, los catecúmenos adultos celebren los tres. Niños catecúmenos están obligados solamente a un escrutinio. Poca gente lo sabe porque no han leído esa sección y eso también les corresponde a ustedes para que sepan la diferencia de cómo se deben tratar a los niños en comparación que con los adultos, ¿sí? Para cuestiones de iniciación, los tres sacramentos, exactamente como dice el Padre Helio, y eso lo dice el rito en como 5 lugares diferentes. Pero es también importante y les voy a decir, voy a hacer un anuncio, un comercial. El 5 de diciembre de este año voy a tener un programa, una presentación como esta de la mañana hasta la tarde solamente sobre el RICA para los niños. Aunque estén ustedes responsables solamente para adultos, no sería mala idea que echen un ojo. Así es que les pido que se den cuenta de esa parte y si otras personas, no ustedes, están encargados de la iniciación de niños, por favor, que les digan de esta sección y también se familiaricen con todo el rito. Gracias. Final del comercial. Ok. Veo que Julie Flores subió una pregunta al chat y dice, ¿qué pasa cuando en el discernimiento ya no quiere seguir la persona? ¿Se le deja por un tiempo o se le sigue insistiendo para atraerlos o no se les vuelve a molestar hasta que ellos quieran acercarse? Si yo fuera el acompañante, si yo fuera el director o directora del catecumenado, yo quisiera saber por qué no quieren seguir adelante. ¿Okay? Yo quisiera saber por qué se desaniman. Yo quisiera saber qué es lo que sucedió. Les voy a contar esta es una historia de veras, como dicen. No sucedió aquí, fue un acontecimiento que nos contaron en un entrenamiento. Había una joven, una muchacha de unos 25, 30 años, y ella comenzó a llegar a la iglesia, a querer entrar en el catecumenado, y tristemente ella había cometido un aborto en su vida, tuvo un aborto. Entonces, ya con el tiempo, ella le compartió esto a su acompañante, a su sponsor. Desafortunadamente, la persona que era el sponsor, el acompañante, no tenía el sentido de la confianza, de esa confianza absoluta que a nadie se le dice nada de lo personal. ¿Ok? Entonces, esta persona era medio chismosa y fue con todo el grupo y les anunció que su candidato había tenido un aborto. La muchacha se dio cuenta y estaba tan avergonzada que dijo, ni a esta parroquia ni a esta iglesia jamás. Se fue y ya nunca regresó. Entonces, a veces puede ser por un choque entre la persona que es el acompañante y el candidato. Entonces, ¿qué solución hubiera tenido esa situación? Yo no sé. Pero a veces la persona dice, ¿sabes qué? Llegué a un punto en que no me estás convenciendo de quién es Dios o no me estás convenciendo
de la gracia y de los sacramentos y todo eso. He escuchado mucho, pero no, yo mejor comprendo a los testigos de Jehová o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay influencias en cada una de nuestras vidas. Y lo que sucede es que nosotros tenemos que ver, ¿a poco faltamos nosotros al testimonio de nuestras vidas para convencer a esta persona de la bondad de Dios, de la gracia de Dios? Entonces, a veces eso nos causa examinar nuestras propias vidas. Pero, como dije al principio, la persona no puede ser accionada, forzada, presionada. Si dicen, hasta aquí llegué, les podemos decir, te mandamos con la bendición y sabes que la puerta siempre está abierta para tu regreso. Siempre va a estar abierta. Entonces, no presionar, accionar, coerce, ¿verdad? Sí. Accionar. Y decirles, vamos a orar por ti para que ojalá en el futuro te volvamos a ver. Y acuérdense, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si esa persona no está abierta a que el Espíritu Santo trabaje en ellos, no le hace si nos paramos en la cabeza, no le hace si echamos maromas para atrás, no va a funcionar como un discípulo de Jesucristo y de su misión. Es lo que queremos, a la meta a la que queremos que llegue. ¿Okay? Muy bien, excelente, muy buena respuesta. Dolores, quiero subrayar lo que has dicho y puede haber muchas razones por las cuales alguien se quiera salir. Yo he tenido varias experiencias así. Una de ellas, una joven de una iglesia, de otra iglesia evangelista, experimentó mucha presión de su familia, que no entre a la iglesia, que no. Vino conmigo y me dice, Gigi, mientras esté bajo el techo de mis padres, no sé si pueda yo hacer esto, me voy a tener que salir. Le aseguré, como dijo Dolores, que íbamos a estar rezando por ella. 2 años después regresó. 2 años después regresó y sí entró a la iglesia. Otro ejemplo, esto no me pasó a mí, me pasó a un compañero, y solamente en Texas. Estaban hablando del 5º mandamiento, y como iglesia no estamos a favor del penal de la muerte para prisioneros. Uno de los catecúmenos se enojó tanto, agarró su silla, lo tiró hacia la pared y se salió. Todo el mundo se quedó así. Y inmediatamente el coordinador dijo, vamos a rezar para nuestro hermano. Así. 15 días después, este señor le habló al coordinador para disculparse. No estaba yo familiarizado, no puedo decir esa palabra, con esta enseñanza de la iglesia. No estaba yo preparado para recibirlo. Ya, gracias por sus oraciones, ya lo entiendo un poco mejor. ¿Me permiten que regrese? Regresó y sí se inició. Así es que puede haber muchas razones diferentes. Y como dijo Dolores, especialmente, nosotros solamente somos instrumentos no tan buenos del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que los llama. Siempre oramos por nuestros catecúmenos y candidatos, y por eso la iglesia nos da estos ritos y también los ritos menores que no hemos hablado hoy, para ayudar con gracia siempre con las cosas en que se enfrentan nuestros participantes, porque tienen presión de muchos
puede tener presión de de muchos lados. Y hay espíritus que no están a favor de que entren a la iglesia también, ¿verdad? Y en Andrés Chávez ha vuelto a subir la mano. Adelante, Andrés. Rapidito, hace un ratito platicaba el padre Lucatero sobre por qué es tan importante tener la entrevista con el catecúmeno para evitar sorpresas posteriores. En este caso me refiero a que si alguna persona un catecúmeno busca sus sacramentos de iniciación, pero no está casado por la iglesia, pues tiene que corregir su situación, ¿verdad? Antes de recibir los sacramentos de iniciación o solucionar su situación en su matrimonio. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Porque obviamente no puede recibir, bueno, sí podría, por derecho canónico, sí se puede casar aún sin estar bautizado, pero vamos a dejar ese caso de lado, no es lo normal, o lo que ocurre comúnmente. Si viene este catecúmeno y no está casado todavía, y se le dice, bueno, necesitamos que corrijas tu situación en tu matrimonio, lo tendría que hacer ahora al revés, buscando los sacramentos de iniciación con la finalidad de obtener el sacramento del matrimonio, o cómo sería entonces. Nada más para aclarar un poquito, ¿cuál sería el proceso para que arreglara esa situación de su matrimonio sin haber recibido los sacramentos de iniciación, o van fluyendo todos de la mano al celebrarlos en la vigilia pascual? Normalmente, muchos de los que no son bautizados, normalmente, no siempre, ha sido porque no solamente por ellos mismos, sino también ha sido por influencia del cónyuge. A muchas de las ocasiones el cónyuge sí es católico o bautizado. Entonces, en virtud de la persona bautizada, el no bautizado pueden recibir el sacramento, que es lo que llamamos el matrimonio con un no cristiano. Sí. Es una manera de regularizarlo. La otra, en cuestión de que ninguno de ellos fuera bautizado, ninguno de los cónyuges, pero que no haya situaciones irregulares en su matrimonio. Por decirlo, él ya había sido divorciado y está con esta persona y no están casados al civil. Tienen que solucionar su situación con un divorcio previo, un matrimonio que está solucionado en la manera en que lo pueden celebrar, pero siempre. Pero si el caso es de que el que es candidato o catecúmeno tiene un cónyuge que es católico, lo recibe por virtud del que es católico. Sí, porque lo que he visto es, por ejemplo, vamos a pensar que no hay impedimentos de ningún otro tipo entre la pareja. Sí. Uno es católico, es bautizado católico, sí, tiene todos sus sacramentos, pero la otra persona no. Entonces, este catecúmeno, lo que yo he visto que se ha hecho, y por eso preguntaba si es lo correcto, que reciba participe en RICA, recibas los 3 sacramentos de iniciación y después se hace la ceremonia de convalidación. No. O después se celebra el sacramento del matrimonio. ¿O no se puede hacer de esta manera? El sacramento del matrimonio tiene que celebrarse antes de ser iniciado. Si son parejas. Como el matrimonio de un católico con un no católico, o un bautizado con un no bautizado. Así es. Pero tiene que ser primero. Primero es el matrimonio. Primero ese era mi... Eso, sí. El matrimonio, sí. Muchas gracias.
Acuérdense que si no se hace primero y celebran los sacramentos de iniciación primero antes de celebrar el matrimonio, aún estando en ese estado, al salir de la vigilia pascual están en pecado. Sí, o sea, no pueden recibir gracia si no están en estado de gracia. Ya. Otra cosita, yo he escuchado a veces que dicen, vamos a regularizar este matrimonio y lo vamos a hacer en la vigilia pascual. Ay, por favor, no mezclen cosas que no van ahí. No, el matrimonio no se celebra en la vigilia pascual. Esas son invenciones de algunos sacerdotes. De hecho, la norma dice que el que esté interesado en el proceso no puede entrar ni siquiera al proceso sin tener su matrimonio regularizado. O sea, mucho antes aún del periodo de pre-evangelización ya debía haber tenido su situación resuelta. Antes del precatecumenado. Sí. Bueno, o durante el precatecumenado, pero no puede ser aceptado ni siquiera como catecúmeno si no está su situación resuelta. La situación ya va en camino. Padre, tengo una duda aquí. Yo tengo entendido que sí podrían participar en el catecumenado. No están permitidos a participar en el rito de elección si todavía no está su matrimonio regularizado, pero sí pueden participar en el periodo del catecumenado. ¿Estoy bien? Yo creo que sería un dato que yo tendría que checar, pero, o sea, porque en este sentido, lo que yo entendí, lo que he entendido en cuanto a las normas es que no pueden entrar, no habla de catequesis, sino en el proceso del catequesis. Podrían quizás participar como oyentes, mas no oficialmente como precatecúmenos o... Como precatecúmeno sí, pero como catecúmeno no. Sí. Ahora, es lo que yo tengo entendido, pero no quiero contradecirlo sin volver yo a ver ese dato para estar seguro. Y esa era un poco la duda que tenía también. Padre, o quizás que a la vez que están en el catecumenado se estén formando también a la vez para llegar al matrimonio, ¿puede ser? Bueno, en definitiva, lo que sí es seguro es que no pueden entrar a la etapa ya de elección. De elección no, eso sí. De elección no. Correcto. No pueden participar en el rito de elección antes de que esté su matrimonio regularizado. Y por supuesto no pueden entrar a la iglesia o recibir los sacramentos de iniciación antes de que sea su matrimonio regularizado. Y creo que pueden seguir participando de las sesiones de rica, pero no de los ritos ni de ninguno de los sacramentos, sino simplemente como una clase de un poco de catequesis, de formación, pero sin ser ni catecúmenos, y nuevamente ni participar de ritos ni de sacramentos, hasta que quizás al siguiente año hayan arreglado su situación. Correcto. Ahora, si están participando en las sesiones catequéticas y se están haciendo los ritos menores, pueden participar en los ritos menores que son para candidatos, no catecúmenos. Gracias. Quisiera hacer un punto de aclaración cuando se tocó hace un momento la cuestión de cuando hay presión de los que no son católicos y que quieren ser bienvenidos en la Iglesia Católica y que hay oposición por sus parientes o por la Iglesia evangélica en la que él o ella haya estado. Hubo una ocasión en que una persona que iba a ser recibida dentro de la iglesia, confirmada y la Eucaristía, pero que no podía conseguir su acta de bautismo
de su iglesia, porque la iglesia se oponía a dársela porque sabía que iba a entrar a la iglesia católica. Entonces le dijeron, ok, está bien, tienes testigos, sí, pero mis testigos son de esa iglesia y no quieren testificar que fui bautizado. Y entonces me preguntaban, ¿qué se hace en este caso? ¿Se va a hacer un bautismo condicional? Y les digo yo, no, los bautismos condicionales no se hacen a la ligera. Los bautismos condicionales se hacen en total caso de duda de que la persona haya sido bautizada. Pero si esa persona te dice, no puedo conseguir acta, no quieren testificar, pero yo estoy seguro que yo fui bautizado, entonces tenemos que tomar la palabra de esa persona y no hacer entonces hacemos un bautismo condicional. No. El bautismo condicional solamente se hace en casos extremos, ¿sí? Entonces, voy a tener, en cierta forma, que aceptar la palabra de una persona madura que me está diciendo, yo sé que he sido bautizado o he sido bautizada, ¿sí? Una de las cosas que les quiero también traer a la mente es que cuando uno está conociendo a las personas, cuando primero llegan a la parroquia a su tiempo, ¿verdad? Y van entrando a la parroquia, yo estoy interesado, yo estoy interesado, yo estoy interesado. Los que son el director del equipo, el director de los acompañantes, quizá la catequista principal, si son personas diferentes, llevar formularios específicos. Después de que hayan hecho la entrevista con las personas, llevar algunas notas y guardarlas en un archivo. Ya puede ser un archivo electrónico, seguro, obviamente, o puede ser un archivo en copia dura, en papel, que metemos a un archivo en un cajonero, ¿verdad? A file drawer. Porque tenemos que saber, mira, esta persona es de su estado de matrimonio, esta persona dice que se bautizó en tal iglesia, ya tenemos la fe de bautismo, sí, aquí está una copia, o no la hay, no se encuentra, pero hay un video, aquí está una copia. Digo, muchas cosas que debemos de llevar datos y no perderlos, ¿ok? Es muy importante. No es un proceso 100% auditorio. Hay que tener algunos datos por escrito, ¿ok? Cuando están haciendo sus... Go ahead. Bueno, solamente quiero decirles que en la sección de recursos en el departamento pastoral tenemos una forma de iniciación que se puede usar para las personas que empiezan en el RICA. Lo tenemos en inglés y lo tenemos en español. Búsquenlo, ahí está en la sección de recursos de RICA y ahí lo pueden encontrar. Yo no puedo tener una sesión de RICA empezando en el catecumenado, no en la primera sesión, ni quizás la segunda, pero una vez que ya hayan entrado, necesitamos saber algo de información, incluyendo información sobre sobre matrimonios, si están casados o por qué están interesados en entrar a la iglesia, etcétera, etcétera. Es necesario. Y si hay alguna duda del matrimonio, inmediatamente se reúne uno con el párroco para que se pueda tratar y no esperar al último minuto. Yeah. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado hasta del minuto de descanso. ¿Qué les parece que sigamos por otros 10, quizás 15 minutos y terminemos nuestra sesión completa? ¿Qué les parece? Sure. ¿De acuerdo? Ok, nadie se me va a desmayar. Ok.
Bueno, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, yo he aprendido cosas el día de hoy. Les damos las gracias a nuestros presentadores, Padre Elio y Dolores. Y queríamos usar esta última sección de hablar un poquito de, pues, de las circunstancias en que nos encontramos ahora, ¿verdad? Todavía en Estados Unidos hay diócesis y arquidiócesis que están cerrados todavía no hay misas públicas. Gracias a Dios, ya vamos para un mes que hay la experiencia de poder asistir a misa y recibir la Eucaristía, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con las sesiones de Rica? Que algunas parroquias sí han tenido algunas reuniones, otras no. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, les quería decir de algunas cosas que nos ha dado la Arquidiócesis de San Antonio acerca de las recomendaciones que tenemos ahorita, los que tenemos en este momento, porque como sabemos, las cosas pueden cambiar. Gracias a Dios que todavía tenemos misa. Ojalá que no sigan subiendo las infecciones porque no queremos que tengamos que volver a cerrar. Así es que lo que les digo ahorita son los que nos da la arquidiócesis en este momento. Y vamos a trabajar con lo que tengamos ahorita. Bueno, los principios del distanciamiento social siguen vigentes con cualquier programa de formación, sea estudios bíblicos, sea pastoral juvenil, sea Rica. Entonces, pueden tomar lugar siguiendo las pautas de distanciamiento social y sanamiento para incluir el uso de máscaras. Yo conozco algunos programas de Rica que ya tienen su precatecumenado, ya lo tienen durante todo el año y lo tienen ahora. Y se están reuniendo una vez por mes en la parroquia, como les he dicho ahorita, y otra vez, 2 veces al mes, una vez en la parroquia y otra vez por Zoom. Así es que están combinando las dos cosas, que se me hace a mí una decisión muy prudente. Entonces, otra cosa que nos podría afectar con respecto a cualquier ministerio parroquial que incluya servicio de alimentos, todos y cada una de las personas que preparan los alimentos deben de saber que deben ser servidos en recipientes o envolturas cubiertas individuales para llevar. O sea, lástima, no podemos tener ate y queso, ¿verdad? En nuestras reuniones, como nos gustan los refrigerios y el cafecito, ¿verdad? Más bien en la nochecita. Pero sí podemos tener algo ya envueltito, paquetitos previamente envueltos si queremos tener refrigerios en nuestras sesiones. Además, si hacemos café, que cada uno prepare su café de la cafetera grande. Ahora, algunos tenemos la facilidad de reunirnos virtualmente. No es lo mismo de podernos reunir en un solo salón, en un solo lugar, pero es mejor que nada. Y los que pueden usarlo, lo debemos de usar. Es la recomendación de la arquidiócesis. Cada vez que podemos usar estos medios de videoconferencia para evitar que estemos juntos con más frecuencia, lo debemos de usar. Y eso va a seguir por meses de ahora en adelante. Pero no todos nuestros catecúmenos y candidatos quizás tendrán esta facilidad.
En ese caso, vamos a tener que ser creativos cómo y de qué manera nos podamos reunir con ellos. Si no pueden salir de sus casas por razones de salud o alguien en su casa, nos comunicamos por teléfono y les damos quizás un paquete de recursos o de alguna manera alguien en el chat dijo que si no saben leer y escribir, eso es muy común. Y cuando empezó el catecumenado en el siglo V, nadie, menos los sacerdotes, sabían leer y escribir. Lo que damos es, lo que es el RICA es un proceso de conversión. Así empezamos, ¿verdad? En el principio de esta sesión que hemos tenido juntos. Y es el ejemplo, es la palabra de Dios, es lo que es trabajar con el espíritu que ha empezado en los corazones de nuestros catecúmenos y candidatos. Padre Elio, Dolores, ¿algún otro comentario? Disculpen la interrupción, yo me tengo que ir, tengo una quinceañera. Oh, bien. Gracias, Padre, por su presencia y sus grandes enseñamientos. Y por favor, si se comunica conmigo lo que encuentra, yo también voy a hacer un poco de investigación y se lo hago saber a todos. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Gracias. Hasta luego. Dolores, ¿algún comentario sobre lo que de lo que estemos hablando? Una de las cosas que comentamos en la sesión de inglés la semana pasada era de que a veces pensamos concretamente en que se reúnen en la parroquia una vez por semana, como dijiste tú, Gigi, o se reúnen por Zoom. Pero otra opción también es que es algo que conocemos en español como comunidades de base, ¿verdad? Comunidades pequeñas de fe. Entonces, dentro de lo que es el área de la parroquia, the boundaries, no sé cómo se dice en español, los límites del área de la parroquia. Entonces, dentro de esos vecindarios hay grupos de católicos que se puedan juntar para compartir ya sea una catequesis, la palabra de Dios, etc. Si, por ejemplo, ayer anunciaron que no se deben de reunir más de 10 personas en casa. Entonces diríamos, bueno, nosotros somos 6. Hay 2 catecúmenos, hay 2 acompañantes y somos 2 personas que nos reunimos para compartir nuestra fe. Lo podrían hacer en el jardín de atrás de una casa, cada quien sentado a buena distancia de la siguiente persona, cada quien con su mascarilla, cada quien sin tocarse y observando, obviamente, la sanitización de las manos. Y pueden venir por 1 hora a compartir una catequesis. Se termina la sesión de 1 hora y cada quien a su casa. Entonces, hay diferentes maneras de reunirse que no necesariamente tiene que ser ni la parroquia ni por Zoom. Ahora, ¿qué tan largo nos podemos seguir reuniendo? Eso solamente hay que seguir el guía de las autoridades civiles, ¿okay? Pero es nada más una oportunidad más para reunirse como en una comunidad de base o comunidad pequeña de fe. ¿Ok? Bien. ¿Algún otro comentario de ustedes? ¿Alguna otra pregunta? Van a recibir al final, después, van a recibir un email de Charles que les pida sus recomendaciones, su evaluación, y también
Charles, va a estar el enlace para el PowerPoint de Dolores en Sí. Sí, ok, muy bien, para los que nos los han pedido. Y como les digo, en como 15 días más o menos, toda la grabación va a estar dispuesta para ustedes y para que los que no participaron, en más o menos como 15 días, porque hay que hacer algunas preparaciones, unas cosas mágicas que hacen los ingenieros. Entonces, con eso vamos a cerrar nuestra sesión con una oración de cierre. Esta es la oración que nos ha pedido el arzobispo Gustavo que recemos juntos. ¿Lo puede hacer un poco más grande? Porque nosotros quizás somos de cierta edad, algunos de nosotros. Bien, y luego lo haces para abajo, ¿verdad, Juan? ¿Verdad? Ok. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación, nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a tus hijos, a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive en la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. ¿No se van a enojar si terminamos 5 minutos antes de la hora? Nadie se enoja. Muy bien. Que disfruten esta tarde, su domingo y hasta pronto, amigos.